le pongo títulos a las predicaciones, pero en esta ocasión he querido ponerle un título: Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Cuántos nos podemos sentir identificados en esto? Cuando lo que Dios hace en una vida no tiene sentido ninguno, ¿verdad? Por lo menos yo creo que todos nosotros en algún momento de la trayectoria cristiana hemos vivido esto. No sé lo que está pasando. Dios me dijo blanco, parece que estoy en el negro. Dios me dijo que me llevaba para los valles de descanso y parece que estoy en el infierno, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero qué está pasando? Y además tú tienes que convencerte a ti mismo de que Dios nunca se equivoca, el equivocado soy yo, y eso cuesta como que más, ¿no? ¿Verdad? Pues bueno, en estos tiempos en mi vida yo creo que he vivido algo así como, es que lo que Dios hace en mi vida no tiene sentido. Entonces puse este nombre, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y hay una historia en Mateo 17 con la que hace muchos años Dios me explicó que yo tengo que tener ministrado en el corazón que yo sirvo a un Dios de imposibles, pero a un Dios que no siempre hace las cosas como yo creo. Esos imposibles llegan a ser posibles en mi vida de las maneras más insospechadas para mí. Tanto es así lo que marcó Jesús en su ministerio en esta tierra, que fijaros que todo el mundo esperaba un rey, y Jesús es rey, pero sin embargo nació en un pesebre. Todo el mundo esperaba un libertador, un reino que venía a acabar con el imperio romano, y Jesucristo trajo un reino, el reino de los cielos, pero su mayor arma no era la venganza, no era la ira, no era la derrota para los enemigos, era el amor. También pensaron que iba a ser esa persona que por fin de alguna manera los iba a vengar porque iba a traer la victoria, y todas las promesas apuntaban a esto. Jesucristo iba a ser el Cristo, el ungido, la victoria. Y Jesucristo es la victoria, mas sin embargo la entregó a través de entregarse a la muerte. Entonces es como que desde el inicio Dios viene a decirte, tú tienes que saber que sirves a un Dios que descoloca, que hace cosas que nada parece tener sentido. Y me vas a dejar leerte en esta historia de Mateo 17 cómo era el operar de Jesús en esta tierra. Dice así Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, un día los cobradores de impuestos del templo estaban por ahí en el lugar donde estaba Jesús con los suyos, y probablemente Pedro andaba por fuera de la casa, y pues nos dice la historia que agarraron a Pedro y le dijeron, oye, ¿y tu maestro? ¿Qué sucede? ¿Que no paga los impuestos? Y claro, Pedro, ahí le vemos, yo me lo imagino, la historia queriéndole hacer la defensa a Jesús. Claro que sí, pero fue corriendo a la casa, iría a decirle a Jesús qué pasó con el impuesto que hacemos ahora. Pero me gustan estos detalles del Señor, que antes de dejarle hablar a Pedro, el Señor le adelantó la historia, como diciéndole, yo voy por delante. Me gusta saber que el Señor ya está en tu futuro y en el mío. Me gusta saber que Él ya lo tiene todo programado, planeado y en victoria. Entonces Él se le adelanta a Pedro y le dice, Pedro, dime una cosa, ¿y los reyes de la tierra de quién cobran los impuestos? ¿De los extraños o de los hijos? Y Pedro le dice, de los extraños. Y dice, entonces, quería como dejarlo claro, entonces los hijos quedan exentos. Sí. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Estaba declarándose como hijo de Dios. Porque el impuesto que estaban por cobrar era el impuesto de la casa de su padre, el templo.
Entonces Jesucristo estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, el hijo de ese dueño al que le quieren cobrar impuesto. Y ningún rey de esta tierra cobraría un impuesto a su familiar. Y ahí dice el Señor, mas sin embargo, pero por no ofenderles, Pedro, vete a pescar, Pedro, tira la caña. Y ahí vas a encontrar un pez que al abrir la boca va a tener la moneda para pagar tu impuesto y el mío. ¿Sabes qué estaba enseñándonos el Señor aquí? Soy hijo de Dios, tengo todos los derechos por quien soy, mas sin embargo, por no ofender a nadie, yo me voy a sujetar a la autoridad. Yo me voy a sujetar a lo que aquí están pidiendo. Tengo el derecho de no pagar el impuesto, mas sin embargo, por no ofender a nadie, yo lo quiero pagar. Y hasta aquí todo bien, pues Pedro habrá pensado que bueno, me tocó que hasta el impuesto me va a pagar el Señor. Esa es la buena parte. Pero ahora imagínate la otra parte. ¿Quién era Pedro? Esta historia es inevitable no pensar en todos esos marineros de mi tierra. De verdad, cuando leo esta historia me vienen todos ellos a la cabeza. Yo recuerdo esos marineros pues con sus yaquenarros, no sé si eso es una palabra en castellano, ¿no? Seguro es en euskera, vale. Pues con esas ropas así de mar, no sé explicarlo, con sus botas y se van a navegar pues como el pastor nos contaba, ¿verdad? Cuando estuvo ahí en la mar. Igual se echan 20 días fuera casi sin dormir, vienen curtidos del sol, son marineros tremendos que lo dan todo por la pesca, por sacar a sus familias adelante, vienen a puerto y siempre me viene esta escena a la cabeza. Después de todo esto llegan a su casa y tener que salir con una caña de recreo y yo pienso que pues para sacarle el pez que Jesús le había dicho con una bolsita iría, con una cestita. Y me viene esa imagen de ese hombre, de ese pescador con su caña de recreo. ¿Dónde vas a guardar la caña? ¿En el bolsillo no la vas a guardar? Ibas con tu caña, con tu cestita, como si fueras al río a pescar truchas. ¿Verdad que es como una vergüenza? Para el calibre de pescador que era Pedro, esto era una humillación. Y además no solo era humillación que le dijeran vete a pescar con caña de recreo un pez, sino quien le estaba dando la orden no era un marinero experimentado que le dijera, ¿sabes, Pedro? Tengo una nueva táctica de pesca y he descubierto que pescando así vamos a hacerlo mejor. No era un carpintero, que probablemente Pedro pensaba, él no tiene ni idea de pesca. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué locura es esta? Que me vaya con mi caña, que tire la caña y que me voy a encontrar un pez que tiene una moneda. ¿A quién está sirviendo? A un Dios que parece hacer cosas locas. Para los que creen el Evangelio, para los que se pierden es locura. Para los que creen el Evangelio es la mar de bueno cuando andamos en nuestras locuras. Amén. Porque tenemos un Dios que trastorna los pensamientos de los sabios, de los entendidos. Y para trastornar a veces hay que hacer locuras. Pero ¿cómo crees que Pedro se estaba sintiendo ahí? ¿Por qué me pide hacer esto? ¿Sabes? Los que estaban cerca de Jesús, sus discípulos, yo sé que en muchas ocasiones cuestionaron, no estoy diciendo juzgaron ni que pecaron contra él, pero cuestionaron en el corazón. ¿Qué está pasando con el maestro? ¿Qué me está pidiendo hacer? ¿Qué está pasando aquí? Es que nuestras mejores lecciones no vienen cuando el Señor está en el monte de las bienaventuranzas enseñando. El Señor muchas veces estuvo enseñando, ¿verdad? Y enseñó a estos discípulos muchísimas veces, ¿verdad? Como nosotros enseñamos aquí muchas cosas, ¿verdad? Cuando yo te digo a ti tienes que perdonar, tienes que amar, ¿verdad? Que uno dice sí y muchos cogen nota. Tengo que perdonar. Pero ¿verdad que las clases teóricas se ministran en la práctica ahí afuera? ¿Sí? Cuando de pronto te viene un hermanito y te ofende. ¿Comprendemos dónde están nuestras clases prácticas? No es aquí. No es decirle al Señor, alabado sea así bendito, que eso está muy bien. Pero Dios te dice, ok, me estás pidiendo, ¿qué me habéis pedido ahora mismo en la adoración? Quiero ser transformado, quiero ser tocado, quiero ser cambiado. ¿Sabes que me tocó mucho lo que el pastor acaba de decir? Que del corazón salen los adulterios, los malos pensamientos. Lo he escuchado 1.000.000 de veces, pero cuando él lo dijo fue como,
me dio el golpe en el corazón porque entendía en la adoración cuánto Dios quería decirnos, reconocer las miserias que tenéis en el corazón, porque de esas miserias salen miserias de destrucción para tu familia, salen miserias de destrucción para hogares, para trabajos, para amistades. Por eso Dios está interesado en que reconozcas tus miserias y pidas limpieza para ellas. Entonces, cuando lo haces, lo que el Señor hace es, ok, pues yo lo voy a hacer también. Te voy a llevar a la escuela práctica y ahí te voy a entrenar. Esto mismo es lo que el Señor hacía con sus discípulos y es lo que va a hacer contigo. Pero ¿qué sucede? Que Pedro en ese entrenamiento no solamente, escucha bien, podía sentirse humillado, sino que además es que él tenía literalmente que triturar toda la carne para poder obedecer al Señor. No era cualquier cosa lo que le había pedido. No era solo salir con una caña de recreo que no la puedo guardar en el bolsillo y decir, nadie va a saber a dónde voy. No, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando él salía de la casa con la caña, los cobradores de impuestos estaban allí. ¿A dónde vas con esa caña? ¿A dónde vas? Claro, Pedro no podía decir la verdad. No iba a decir, no, mi maestro me mandó a pescar un pez que tiene una moneda en la boca para pagarte a ti. ¿Verdad? ¿Verdad que hay situaciones en la vida donde Dios nos pide hacer algo y no podemos ni siquiera compartir al esposo, a la esposa, al hijo, porque parece una semejante locura? ¿Verdad? Pero tú no sabes que en ese recorrido algo está sucediendo en ti. Porque Pedro iba caminando por ahí con los ojos de todos los cobradores fijos en él, sin poder mentir, teniendo que disimular porque no podía decir la verdad. Y en ese recorrido, también en su corazón, el enemigo recuerda que también es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y también habrá querido tirar contra Pedro. Mira qué humillación, mira dónde te tiene tu fe. Mira lo que tu maestro está haciendo contigo. Yo sé que muchas de aquellas personas del entorno de los discípulos fueron herramientas de Satanás usadas para destruir a los discípulos de Jesús. Los tiempos no han cambiado y muchos de ellos no solo apedrear con piedras físicas, no, muchos de ellos estoy segura que les apedreaban con palabras, con desprecios fanáticos. Mira dónde te llevó tu fe, a hacer el ridículo. ¿A dónde es que te mandó tu maestro? Anda que tu maestro cuida de ti. Porque no solamente tenía que hacer el recorrido, tenía que sentarse ahí en una piedra, donde fuera que se sentaba a pescar, a esperar que un bendito pez milagro llegara a su caña. ¿Verdad que lo contamos rápido, pero cuando nos ponemos en el pellejo de Pedro decimos, wow, seguir al maestro no era lo fácil que se lee en las líneas. No era lo fácil que se lee. Entonces, cuando te estés quejando de vida, piensa que seguramente todos aquellos a los que tú admiras, en algún momento de sus vidas enfrentaron los mismos sentimientos, los mismos pensamientos que estás enfrentando tú hoy. No le encuentro sentido a nada. No entiendo nada de lo que mi Dios me está pidiendo. No entiendo por qué permite que me hagan esto. Y muchas veces ya el pensamiento va más allá y te diriges directamente a Él a decirle, es que no te entiendo. Es que no sé por qué tú permites que me hagan esto porque me estás humillando. ¿Alguien alguna vez le ha dicho algo así al Señor? Porque yo se lo dije. Yo os compartí una vez que toda orgullosa fui a su presencia a decirle, tú dices que yo no seré avergonzada. Yo iba a acusarle. Yo no seré avergonzada y he sido avergonzada. Y el Señor me dijo, no, Ana, lo que ha sido avergonzado es tu orgullo, no tú. Literalmente. Y así solemos ir delante del Señor. Porque no entendemos y no le vamos con estas miserias por las situaciones que procesan nuestro corazón. Estas situaciones que tú no entiendes son esas situaciones preparadas por Dios para procesar tu corazón. Tú no entiendes y para ti nada tiene sentido, pero para Dios tiene tanto sentido que te escogió, te valoró, dijo, este me sirve, lo voy a becar para la Universidad del Espíritu. ¿Estás en esas situaciones que no entiendes? Dale gloria a Dios porque tienes una beca en la mano de la Universidad del Espíritu, amén. Gloria a Jesús que seas tú el elegido.
Nos matamos por las becas en las universidades para entrar en la universidad de Oxford y todas estas tan importantes. No hay universidad sobre la universidad de Jesús. Y eres becado gratuitamente, sin colas, sin esperas, porque Dios piensa que puedes, que tienes potencial, que vales, que va a sacar de ti lo mejor. Entonces, ¿qué pasa con tu vida? Que hace lo mismo que hizo con Pedro. Jesucristo estaba confrontando, ¿sabes qué? Punto número 1, cuando le dijo Pedro, agárrate y tírate para allá para pescar, estaba confrontando su reputación. Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro. Yo soy un pescador distinguido, tú un carpintero, ¿y me mandas a pescar? Cuando salgas por esa puerta, decía Jesús, te vas a encontrar los cobradores de impuestos que vendrán a acabar tu reputación, que es lo que me interesa, que tu reputación, el que dirán, acabe. Entonces Jesús lo confrontó con esto porque sabía que salir de aquella puerta y encontrarse con todas aquellas burlas iba de alguna manera a tocar o a chocar con su reputación. Estamos demasiado vivos, que lo sepas. Cuando estás pensando tanto en el qué dirán, es que estás demasiado vivo. ¿Sabes por qué? Porque los muertos no sienten, pero nosotros nos sentimos por todo. Demasiado vivos. Otra cosa que Jesús hizo fue también confrontar su razón y su lógica. ¿Por qué? Porque mira, nosotros todos queremos, cuando hablamos de que Jesús camina sobre las aguas, ¿a cuántos les gustaría vivir el testimonio que compartí? No lo mismo, pero la esencia de vida que compartí el viernes. Caminar sobre las aguas en el sobrenatural, escuchar a Dios, creerle, lanzarte. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabes qué sucede? Que el Señor sabe que las miserias que tenemos en el corazón, la lógica, la razón, todas esas cosas son las que se oponen. Entonces lo que el Señor quería hacer es, tú eres de los mejores alumnos que tengo, Pedro. Hay mucha lógica, hay mucha razón dentro de ti. Yo te he creado, estás destinado para caminar en el sobrenatural, una vida sobre las aguas de este mundo. Pero con tanta lógica y con tanta razón, no lo vas a lograr. Entonces Dios colocó una moneda dentro de un pez en el mar, que además ese pez tenía una orden dada por Dios. Cuando Pedro aparezca con su caña, tú vete y pesca. Sobrenatural. Pero Dios tenía que mostrarle a Pedro ese sobrenatural. Otra cosa también que confrontó fue su opinión y su ego. Mira, que tú pienses, escucha bien esto, que tú pienses está bien que pienses cómo Dios puede hacer las cosas. Pero lo que tienes que entender es que Dios no tiene por qué hacerlas como tú piensas. Entonces, lo único que te toca es fiarte de Dios y confiar en que la manera de hacer de Dios es muy superior a tu manera, porque sus pensamientos están muy por encima de tus pensamientos y su manera siempre va a salir mejor. Entonces, solo tienes que confiar. Y lo que Dios estaba demandando de Pedro es, ya sé que opinarás que lo puedo hacer de otra manera. Evidente que sí, Pedro. Yo sé que en tu corazón estás pensando, si este es Dios y me manda tirar hasta el pez para encontrar una moneda, ¿por qué no la saca en mi bolsillo? Pero quiero hacerte entender, Pedro, que aquí no es tu opinión lo que cuenta. Precisamente vengo a destruir tu opinión porque mis caminos siempre son y serán más altos que tus caminos. Y para entender eso, debes hacer lo que yo te digo. Vete y camina. Cuando estés en estos momentos de confrontación, de no entiendo nada, y a ver si Dios ha perdido el control, porque todas estas cosas solemos pensar. Dios se ha olvidado de mí, ha perdido el control de mi vida. No sé lo que ha pasado, pero qué locura es esta. ¿Sí? Todas estas cosas hay en el corazón de los hombres. Cuando tú estés ahí, en esos momentos que en realidad hay una verdad que generan incertidumbre. No te voy a decir que no. Estoy segura que Pedro en ese momento tenía mucha incertidumbre. ¿Qué está pasando? Algo en mi maestro se descolocó. ¿Qué me está pidiendo hacer? Entonces vienen incertidumbres, vienen no entiendo nada. Vienen incluso voces del infierno que te dicen, tu Señor se está burlando de ti. Te está haciendo hacer cosas raras. Mira, lo único que tienes que hacer cuando tú estás en estos momentos es permanecer
y obedecer. Aunque no entiendas nada, porque para llegar a la bendición uno llega a través del camino de la obediencia a Dios. Entonces permanecer y obedecer es vital, porque la otra opción es rendirse y perder la bendición. Entonces, aunque no entiendas nada, tú di para tus adentros: yo voy a permanecer y voy a obedecer. ¿Cuántos dicen voy a hacerlo? ¿Cuántos van diciendo yo voy a hacerlo de verdad porque el Señor se lo merece? Amén. Pues dale ese aplauso y séllalo ahí. Dile: lo sello, lo sello, lo sello. Déjame dejarte algo también muy claro. Bueno, que punto número 1, recuerda siempre que Dios nunca pierde el control de ninguna vida, de ninguna situación, de nada, absolutamente nada. Es más, Dios en muchas ocasiones en tu vida, si le pones detalle, si le paras detalle, te va a hacer ver que Él ya iba por delante, como se lo hizo ver a Pedro. Cuando esta historia inició, Pedro no iniciaba desde nada, iniciaba desde la base que él iba a ir con una historia a Jesús y Jesús le contó la historia. Eso es para pensar: wow, tú ya sabías lo que iba a acontecer, quiere decir que no has perdido el control. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo en ella para ver estos detalles de Dios. Ay, el Señor me habló algo en la mañana. Mira, hoy yo compartía con unas personas que el Espíritu Santo me dijo que había voces en la isla que se habían levantado para hacer leña del árbol caído en cuanto a nosotros. Como si nosotros, cielos abiertos, hubiéramos caído, ¿sí? Como que algo nos hubiera pasado, no sé de dónde el infierno saca esas voces, estamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, pues hay quien cree las voces del infierno y como que, no sé, como que algo ha pasado. Bueno, por inventos que no haya, porque yo recuerdo cuando inventaron que el pastor y yo estábamos peleados para divorciarnos, jamás en 20 años hemos pensado en divorcio, pero el infierno inventa y por inventar es el número 1 y que no quede. Y el Espíritu Santo me ha dicho que se van a levantar, pero que Él va a venir y los va a aplastar. Y bueno, yo me quedé con eso y soy una mujer de fe y decía: así que van a caer. Pero es que ni 2 horas más tarde una persona me llamaba para decirme: te tengo que contar un cuento. No se lo vas a decir a nadie. Yo: no, que viva el chisme santo. No se lo voy a decir a nadie. Y ella empezó a compartirme una de disparates. Y el Señor me recordó: yo voy por delante, Ana. Él guardó mi corazón para que cuando todas esas basuras llegaran, Él me recordara: yo te dije que están hablando, pero delante de ti caerán. Si yo no llego a estar en esa conexión con el Espíritu me habla, yo ni le oigo porque estoy enredada en el mundo y luego viene la gente y me acaba. Porque somos seres emocionales y te vienen a acabar. Por eso la importancia de vivir en el Espíritu, de vivir guiado por el Espíritu, de vivir ahí escuchando el cielo y no la tierra. Y Pedro tuvo su señal. Iba a decirle: maestro, ¿qué pasa con el impuesto? Y el maestro se le adelantó y le dijo: tranquilo, yo estoy al control de todo. Y esas son las señales que tenemos de Él, ¿verdad? Mas sin embargo, esto tampoco quita que uno queda como descolocado, como que fuera de control. Entonces, punto número 1, Dios nunca pierde el control. Y punto número 2, tú tienes que saber que tienes un Padre que verdaderamente jamás está pensando hacer las cosas para avergonzarte, para humillarte, para acabarte. Nunca. Absolutamente nada de lo que sucede en tu vida está diseñado para eso. Al contrario, ¿sabe Dios, como te dije antes, que fuiste diseñado para tanto? Para caminar sobre las aguas, para volar sobre las alturas. Fuiste diseñado para tanto, que hay tanto que se te opone. Razonamientos, lógicas, enredos mentales, pasados no resueltos, daños en el corazón, heridas, cadenas espirituales, cárceles espirituales. Hay tanto que se te opone que el Espíritu Santo lo que hace es preparar escenarios preciosos para que sean tu escuela. ¿Para qué? Para acabar con lo que te quiere acabar. Por eso necesita destruirlos. Y la manera de destruir todos esos enemigos que tú por años has llevado contigo es procesando tu corazón, tu vida, procesando tus pensamientos, procesando tus sentidos, procesando todo. Recuerda el texto.
Del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, todo lo terrible que tú dirías, yo no quiero nada de eso. Pero todo eso el Señor te está diciendo que sale de tu corazón. Entonces créele a Dios cuando dice, tengo que procesarte, tengo que meterte en escenarios donde acabes con ese qué dirán, tu reputación, tu ego, tu orgullo, donde todo esto acabe. Dios a través de su palabra, una y otra vez cuando la lees, una y otra vez, ves que Él tiene un ofrecimiento, una invitación para su iglesia, una invitación para caminar en lo sobrenatural. Pero es la obediencia a Dios la que desata ese poder para caminar en lo sobrenatural. Pero es que a la vez es la lógica, la razón, el qué dirán y todas esas cosas que llevamos en el corazón las que impiden que obedezcamos a Dios. Entonces es por esto que Dios tiene que meterte en escenarios, en ese que estás viviendo ahora mismo, hoy, que dices, no entiendo nada, que dices, es que de verdad, Señor, parece que me olvidaste. No te olvidé. Entraste becado a la escuela de Dios, porque de ahí yo sacaré gloria, victoria, poder y te colocaré en el destino para el cual yo te creé. Amén. Gloria a Jesús. Por eso es que necesita trabajar tu interior. ¿Sabes qué sucedió cuando Pedro obedeció? Que fue ahí que el poder se desató y él pudo ver el sobrenatural. La semana pasada os compartía el testimonio que tuve de cómo viajé en business, ¿verdad? Con un milagro. Pero también os compartí la locura que fue ese milagro. Que Dios me dijo una cosa loca y el pastor y yo la creímos hasta el final. Y es que tu bendición está detrás de tu obediencia. Pero muchas veces no es de una obediencia que se acomoda a tu corazón o que le agrada a tu carne. Es de una obediencia que te acaba el orgullo, que te acaba la reputación, que te acaba lo que tengas vivo por ahí. Y detrás de esa obediencia encuentras un milagro, encuentras la moneda en tu pez. Pero hay que llegar hasta ahí. Eso estaba escrito, lo que te dije antes en la adoración, en esos escritos que encontré. Alguien le habré escuchado alguna vez que decía algo así como que no prosperamos más porque no obedecemos más. Y no obedecemos más porque no queremos morir a nosotros mismos. Estamos muy vivos y obedecer mata tu interior. Obedecer a Dios en la gran mayoría de las veces mata tu interior. Pedro y cualquiera de esas personas que hayan llegado a esta historia seguramente pensaron como tú y como yo hoy, pero Señor, ¿por qué tuviste que mandarle a pescar un pez y exponerle? ¿Por qué no poner la moneda debajo del felpudo? Pedro, sal de la casa debajo del felpudo, yo te puse una moneda. Pedro, vete a la gaveta, la tercera empezando por la izquierda, te coloqué una moneda. ¿Sabes por qué? Porque esos trabajos no transforman el interior. Porque esas cosas no cambian nada en el interior. Esas cosas que Dios podría hacer por ti y por mí, que tú le dices, Señor, eres el Dios de los imposibles, pónmelo fácil. Dios te dice, ¿para qué te lo voy a poner fácil si te lo pongo fácil no se va a producir el cambio que yo quiero producir? Es por eso que Dios no te lo pone fácil. No es que está pensando, voy a fastidiarle hasta lo sumo. Lo voy a refastidiar. No. Está diciendo, quiero sacar de ti lo mejor. Y si te lo pongo fácil, el cambio no se va a dar en tu interior. Esa es la manera fácil, la que no produce cambios, la que no transforma corazones, la que no tiene valor. Jesús tenía que colocar la moneda un poquito más lejos en el recorrido. Tan lejos como tener que salir, exponer su orgullo, exponer su reputación, exponer su ego, exponer sus pensamientos y vencer. Y vencer. Eso era lo único que Jesús quería. Porque tal vez Pedro se sabía toda la teoría como nos la sabemos tú y yo. Perdona a tu hermano. Te quiero ver en la práctica. Cuando ese hermano te ofende. Te quiero ver en la práctica.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Te quiero ver en la práctica. Cuando ese prójimo te blasfema, te quiero ver en la práctica. Cuando ese prójimo habla de ti disparates, yo te quiero ver ahí en la práctica. Y Jesús también te quiere ver en la práctica. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios necesitaba bendecir a Pedro, pero necesitaba que Pedro caminara por ese recorrido. ¿Y cuándo fue que Pedro obtuvo la victoria? Mira, escucha bien, no fue ni siquiera cuando venció en el corazón y dijo, lo voy a hacer. Venga, Señor, voy a tomar la caña y lo voy a hacer. No tuvo ninguna victoria ahí. Tampoco fue cuando salió de la casa y todos aquellas lenguas le decían, ¿a dónde vas? ¿Con una caña? Y él caminó para adelante pensando, yo tengo que obedecer. No tuvo ninguna victoria ahí. Tampoco fue cuando lanzó la caña y estaba esperando el bendito pez que pique ya, por favor. No, fue cuando el pez picó y sacó esa caña y vio que la moneda estaba ahí. ¿Sabes por qué? Porque había una palabra dada por Dios en el 27. Ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez, había ya un pez destinado para Pedro. El primer pez que pique será el que te trae la bendición. ¿Sabes qué sucede con muchos de nosotros? Que en mitad del camino perdemos la bendición porque nos rendimos. Porque pensamos que Dios se olvidó, porque pensamos esto ya no puede ir de mal en peor. Y ahí abandonas y pierdes la moneda que Dios tenía para ti en un pez preparado, señalado con el tiempo justo. El pez no podría llegar al anzuelo de Pedro si Pedro no tiraba el anzuelo. Tu bendición no va a llegar a ti si no caminas el recorrido que Dios preparó para ti. Y muchas veces eso es lo que hacemos. Necesita Dios tu obediencia completa para que tú encuentres esa bendición. Ahí estaba el pez, esperando por Pedro. Pero la obediencia parcial es desobediencia y a veces tampoco lo entendemos. Porque Dios nunca va a contar lo que haces por cómo empiezas, sino por cómo terminas. Cuando termines de cumplir lo que Dios te dijo, es ahí que encontrarás tu milagro. El Señor te quiere bendecir, pero no vas a ver el milagro antes de obedecer. Y a veces somos tan obstinados que pasamos media vida con obediencias parciales. Obedecí un poco aquí y caí aquí y me retrocedí. Obedecí otro poco aquí y caí aquí y me retrocedí. Y no te das cuenta que nunca encontraste tu milagro, nunca encontraste tu sobrenatural, porque nunca completaste una obediencia, más te quedaste siempre en obediencia parcial. Vete a por todas. ¿Qué le has oído a Dios decir? ¿Perdona a tu hermana? Pues hasta que le perdones y le puedas amar y puedas orar por ella. Hasta que eso no suceda, solo estarás en obediencia parcial, no hay premio. No hay premio. Y así colócale, te he dicho perdonar porque es como que lo que nos tira a todos. Pero colócale ahí la voz del Espíritu Santo que ya llegó para ti. ¿Alguien aquí me puede decir que no tiene una dirección de Dios? Vamos, sé sincero. ¿Alguien aquí puede decir, pues yo creo que no tengo ahora mismo una dirección de Dios? ¿Sí? ¿Hay alguien? No, todos tienen la dirección de Dios, qué espirituales sois todos, aleluya. Bueno, pero pues para el que no la tiene, si alguien ahí nos está viendo en el directo y no la tiene, no tienes la dirección de Dios, te la voy a dar ahora mismo. La tienes escrita del Génesis al Apocalipsis. Toda la dirección de Dios para ti. No robes, no forniques, no adulteres, no ama a tu prójimo como a ti mismo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Quieres más direcciones que esas? La primera dirección que Dios habla para tu corazón está escrita en su palabra. Y como siempre digo, el Señor es tan estratega que ni siquiera dijo, vayan a hablarlo de boca en boca. No, te lo voy a dejar escrito para que nadie se olvide. Ahí está la primera dirección que tú tienes que obedecer. Y hasta que no completes círculo, en donde tú sabes que estás cayendo, en donde tú sabes que lees y te molesta, tú sabes. Yo recuerdo por muchos años, yo era la reina de las Jezabeles. Entonces cuando yo leía que me tenía que sujetar a mi marido, ¿cómo así? Ese versículo alguien lo inventó y lo colocó ahí. Esto no es de Dios. Pero ¿sabes qué? Que cuando yo leía el versículo me molestaba. Cuando la gente me lo decía, me molestaba.
porque sabía que algo en mi interior no iba. Ahora la gente me lo dice, me resbala. Leo el versículo, me agrada, porque veo que la victoria ya se produjo en mi interior. Entonces, cuando tú completes círculo de eso que te está diciendo el Señor, leerás el pasaje y dirás, uy, hay victoria en mi interior porque me agrada. Lo que antes me molestaba, ahora me agrada. Así es obediencia completa. Si te digo perdona y hay molestia en el corazón, todavía no agrada. ¿Sí? Ahí está la primera palabra. Necesitas obedecerla. Obedecerla sin poner la lógica, ni la razón, ni el qué dirán. No hay nadie más importante que Dios en tu corazón, o no debería de haberlo. Nadie. Eso es obediencia completa. Y no olvides que siempre los cobradores de impuestos estarán a tu alrededor. Sabes que a veces el infierno se viste de los tuyos, de los cercanos, del esposo, de la esposa no cristiano, del esposo, de la esposa cristiano. ¿Tú sabías que el espíritu inmundo se puede vestir de él o de ella? Por supuesto, sí. En un momento dado Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás, pero en ese momento Satanás se vistió de Pedro. Entonces tú tienes que saber que en tu vida y en el recorrido de tu vida, en el recorrido hacia tu bendición, hacia tu moneda, habrá muchos cobradores de impuestos que te salgan al encuentro para acabarte. Pero tú tienes que decir, yo sé en quién he creído, solo necesito creer a Jesús, mirar a Jesús y caminar hacia mi milagro, porque en el recorrido encontraré el pez que tiene mi bendición. Amén. Tiene un tiempo señalado que Dios, el cielo, le dio la orden, sale al encuentro porque tienes que encontrarlo. El milagro te tiene que encontrar a ti cuando tú caminas en esa obediencia a Dios. Mucha gente se rinde en la mitad, como os he dicho también. ¿Sabes por qué? Porque encuentra tropiezo. Mucha gente se rinde y no consigue las bendiciones de Dios o no consigue aquello que el Señor le señaló, le prometió, le dijo, camina en obediencia por aquí, que tengo esto preparado para ti. ¿Sabes por qué no lo consigue? Porque encuentran tropiezo en Dios. ¿Sabes? Hay un pasaje que hace muchos años también me dio el Señor en Mateo 11, que dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Sabes por qué Jesús hizo una declaración tan rara? El que no halle tropiezo en mí, decía Jesús, yo lo voy a llamar bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque generalmente Jesús hacía cosas muy raras, tales como pedirte ir a pescar un pez con una moneda en la boca, tales como escupir para traer vista a un ciego, pedir que la piedra del sepulcro de un muerto de días, que aquello tenía que tener un olor terrible, pedir que fuera abierta. Jesús hacía cosas tan raras que desestructuró a todos los religiosos, las tradiciones, a todos ellos vino a acabarlos y hallaban tropiezo en él. Pero él no hacía ninguna de estas cosas si no habría un gran propósito detrás. Si no lo hacía para traer un sobrenatural, como aquella moneda en la boca del pez, como aquella vista que después de escupir le iba a dar al hombre, como aquella resurrección de Lázaro que después de pedir algo tan terrible como sacar la piedra de un muerto que huele, iba a traer una resurrección de gloria. El Señor podía hacer cosas raras, mas sin embargo, todas ellas tenían el propósito de traer victoria. Pero ¿qué sucede? Que esto hacía tropezar a la gente y a día de hoy sigue haciéndonos tropezar. Por eso cuando nos meten escenarios que decimos no entiendo nada, no sé qué está pasando aquí, es que parece que nada de lo que Dios hace en mi vida tiene sentido, muchos de nosotros tropezamos y giramos hacia atrás. Por eso la palabra dice bienaventurado. Bienaventurado, si entre todos los que empiezan la carrera, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Es decir,
Bienaventurado aquel que pase lo que pase en su vida, que esté viviendo la situación que esté viviendo, aún diga no entiendo nada, decida confiar en mí. Bienaventurado, bienaventurado, porque eso querrá decir que al fiarse de mí me deja obrar a mí. Cuando tú te fías de Dios, tú le das libertad a Dios para que obre como quiere, para que obre a su manera. Por eso Dios dice, ese sí es bienaventurado, porque ese es el que llegará a la bendición. Jesús tiene una manera de hacer las cosas que realmente para ti, para mí, puede parecer extraña, pero en su naturaleza es gloriosa y por tanto tu mente y la mía no la pueden entender. No podemos entender las cosas gloriosas que hacen, pero una cosa tenemos segura, es que siempre lo que Dios hace te lleva a la victoria. Y no siempre lo que tu mente piensa y lo que tus manos hacen te llevan a la victoria. Gran mayoría de veces estamos en profundas derrotas. En derrotas. Entonces no hay tropiezo en Él. Solo ocúpate en hacer lo que Él te mandó a hacer. Y si te llamó a hacer algo que no entiendes y dices, ahora, ¿qué está sucediendo? No te preocupes. ¿Sabes qué? Eso solo demuestra que Dios está en el asunto. Y segundo, que has sido becado para la bendición de tener una plaza en la Universidad del Espíritu. Mira si eres privilegiado. Dale las gracias al Señor por estar ahí, porque Él te va a moldear, va a forjar tu carácter, te va a transformar el interior y va a hacer de ti que llegues al propósito eterno por el cual te creó. Tú encontrarás tu moneda en la boca de ese pez que ya también fue diseñado y destinado para tener un encuentro contigo. Tu bendición. Voy a pedir, por favor, los adoradores, porque quiero orar ahora por esas personas que dicen, yo voy a determinar a hacer todo aquello que Dios ha dicho que tengo que hacer. Quiero orar, porque en ese camino pueden venir pensamientos que te quieran acabar. Pueden venir luchas, pueden venir batallas. Pueden venir muchas cosas a hacerte frente, pero si tú permaneces en obediencia a Dios, en el final encontrarás tu bendición. Y también quiero animar, no orar, animar a las personas que dicen, yo ya sé lo que Dios me está pidiendo hacer. Y hace mucho tiempo que me lo está pidiendo hacer. Por ellas no voy a orar. ¿Sabes por qué? Porque una oración mía no tendría tanto poder, no una, ni 1000 oraciones mías tendrían tanto poder como una obediencia tuya. Entonces a esas personas les voy a animar a obedecer. Obedece a Dios hoy para tener la bendición hoy. Mañana es de la historia del faraón. Las ranas. ¿Cuándo quieres que te las quite? Mañana. Los hijos de Dios no dicen mañana, dicen hoy. ¿Cuándo quieres obedecer? Hoy. ¿Cuándo quieres tu bendición? Hoy. Entonces a esas personas que ya saben lo que tienen que hacer, yo les voy a animar a ponerse en pie declarando voy a obedecer a Dios. Y a las personas que tienen en el corazón el decir genuinamente, bueno, no sé lo que me va a deparar la vida, pero sé que Dios va a estar conmigo y lo que me pida hacer yo voy a obedecer. Por eso sí quiero orar, para que el poder de Dios venga sobre ti y puedas caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces alza tus manos ahí, déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por esta palabra. Imparto ahora el poder, Señor, el poder sobre estas vidas que te quieren obedecer, declarando que se levantan para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que se levantan, Señor, para acabar con sus enemigos, que se levantan a obtener las victorias que tú has entregado para ellos, que se levantan a conquistar las tierras que les has entregado, que se levantan, Señor, para ver tu gloria brillar sobre ellos, que se levantan por sus hogares, por sus hijos. Poder que transforma corazones, poder que forja carácter, poder que hace de ellos personas que puedan vivir en lo sobrenatural,
aquello para lo cual tú los destinaste a vivir. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo y te animo a seguir buscando a Dios y a tomar la decisión de obedecer siempre, día sí y día también, porque la obediencia parcial es desobediencia. La obediencia tiene que ser completa en Dios para que puedas hacerte con la bendición.